Bueno, pues el avión Cóndor que ayer iba en dirección a Hamburgo, a Alemania, sobre las 16:25 de la tarde, sigue todavía en el aeropuerto de Lanzarote cuando le estallaba uno de los dos motores, precisamente cuando estaba despegando del aeropuerto de Guasimeta, o más conocido también por el de César Manrique. Justo cuando estaba en esa operación más crítica y sin retorno precisamente del avión, cuando estaba despegando a unos 400-500 metros, ardía uno de sus motores, finalmente fue apagado por los pilotos, llegaron hasta estar a 1000 metros de altura para estabilizar el avión y regresar de nuevo al aeropuerto para aterrizar en un aterrizaje de emergencia, pero donde no hizo falta la utilización de ningún tipo de los servicios de emergencia como los bomberos, porque se pudo aterrizar sin ningún tipo de problema. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Deni, un gran susto que se llevaron de nuevo los pasajeros, en este caso que iban en ese avión de Cóndor, de la compañía Cóndor, en dirección a Hamburgo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. Sí, efectivamente, es un susto. No suelen darse este tipo de acontecimientos en la isla, aunque sí es verdad que es el segundo incidente que tiene esta compañía. En menos de 6 meses. Y en general es el segundo incidente que se produce en el aeropuerto. A mí lo que me sorprende no es que se produzca este hecho, lo que me sorprende es que en una isla que entran todos los días cientos de vuelos y salen otros tantos, pues el nivel de incidencia es bastante bajo, al igual que en el resto del mundo, que en los aeropuertos del resto del mundo, o en la mayoría de los aeropuertos del mundo, lo que viene a significar una vez más la enorme seguridad que tiene la aeronáutica. Es verdad que como en todos lados se pueden producir este tipo de hechos y son siempre... Manolo, perdona, pero es que estamos justo oyendo en ese momento, y vamos a aprovechar para saludar a Andrés Martínez, jefe del informativo. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal, Jorge? Estamos viendo precisamente el momento en que estaba el motor y se escucha. Y se escucha, bueno, y se escuchó en gran parte, parte de Lanzarote, sobre todo en la zona de Playa Honda. Y es esto, a través de Lanzarote Webcam, es de estas páginas que tienen una cámara 24 horas y en el que se capta. Este es el vuelo al que estamos haciendo referencia, de la compañía Cóndor, que viajaba a Hamburgo y que, como estaba citando Manolo, que fue por la Navidad, aquella diferencia fue a Fuerteventura. En este caso, como tú bien has dicho, llegó a un poco más de altura y retornó y volvió a hacer ese aterrizaje que le llaman prioritario, tal, pero que no fue excesivamente complicado, pero sí, bueno, causó un susto, me imagino, para los ocupantes del vuelo, pero también hemos hablado con el alcalde de San Bartolomé y gente de Playa Honda en general que se oyó bastante claro. Es que se oyó tan claro, Andrés, que yo recuerdo que llegaba justamente de la redacción de Lanzarote Televisión a mi casa en Taíche, que escuché la explosión y realmente me sorprendió. Es verdad que Lancelot ya a primera hora, antes todavía de aterrizar el avión, cuando estaba por ahí, ya estaba publicada en nuestra página web del digital la noticia de que había estallado un motor en pleno vuelo. Ese es el aterrizaje. Tal el punto que este es el aterrizaje que nuestra cámara, que fue alertado por el servicio informativo, para que pudiera estar y llegar hasta el aeropuerto para poder sacar estas imágenes que corresponden precisamente a imágenes de Lancelot Televisión, en el momento que coge, que aterriza en nuestro aeropuerto después de tener ese incidente grave, que es el que un motor explosione, y en este caso sacaba una bola de fuego importante que evidentemente asustó a todo el mundo. Es verdad que tuvimos suerte, todo el mundo, porque evidentemente no pasó en absoluto nada, no hubo ningún incidente, los pasajeros, más allá del susto, que cualquiera, yo por lo menos que cada vez le tengo más miedo a los aviones, realmente cuando veo este tipo de cosas, de sucesos, es que me complica. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver el suceso, pero hay que ver también el resultado del suceso. Cuando nos hablan de que explota un motor, parece que es un hecho que va a tener una trascendencia mucho mayor. Aquí se ha oído un ruido, un estruendo importantísimo, hay gente que dice que ha visto incluso la llamarada, pero
también es verdad que tiene un sistema que se activa casi, no sé si casi o de forma automática, unos extintores que apagan ese fuego en la zona del motor, lo que nos dice. A mí me da más seguridad que inseguridad, porque en casos extremos como estos, que se producen una vez cada 1.000.000 de vuelos, o no sé cuánto, no sé cuál es la proporción. ¿Cuántas horas de vuelo, la proporción. Pero vemos cómo se resuelve sin grandes problemas, y es de lo más grave que se puede producir, porque que explote un motor. Porque sobre todo se apagan motores, muchas veces se deja de funcionar un motor cuando están volando, cuando está ya el avión a 9 kilómetros, 9.000 metros, 8.000 metros. 8.000 metros, 9.000 metros de altura, que es lo que suele volar, y 10.000 metros de altura, que es lo que suelen volar los aviones cuando cogen su máximo nivel para volar, ¿no? Y bueno, en eso ha ocurrido en muchas ocasiones, pero ahí, por lo visto, no hay tanto peligro porque no es un momento crítico del avión. El momento crítico del avión es el despegue. Sí, bueno, de hecho yo creo que la mayor parte de los accidentes graves de la aviación son los despegues. Y el aterrizaje también. Sí, pero yo creo que son más los despegues. El de Tenerife fue un despegue, el de Madrid, el Express suelen ser momentos conflictivos, en este caso de los flaps o lo que sea. Es verdad que también puede haber... Claro, es el momento más crítico del avión. Yo creo que sí. Y además, como dices tú, punto de no retorno, ¿no? Puede haber una duda del piloto, claro, llega con fuerza o no, no sabe el tiempo que tiene de pista. Aquí en este caso, hasta que nos digan lo contrario, lo que sabemos, he hablado con algunos expertos, lo más probable es que saliera bien y que fue a los 400 metros, efectivamente, cuando empezó a oírse la explosión, cuando se dieron cuenta de que las cosas no iban nada bien y tuvieron que, bueno, lo cierto es que hay ya me explicaron que cuando falla el motor, casi automáticamente se pone al máximo como un turbo al otro motor para que pueda seguir volando con la misma potencia como si estuviera los dos motores, ¿no? Yo estoy con la teoría de Manuel, estas cosas me dan más seguridad. O sea, yo si mañana tuviera que volar, volaría, porque la verdad que, además hasta el aterrizaje lo podemos ver, es decir, si no te dicen nada, ese es un aterrizaje normal, no hay, como a veces no ponen, no sé si en las películas o informativos que hemos visto, ¿no? Que ponen los camiones de los bomberos y ambulancias y tal, es un aterrizaje normal, dio la vuelta con normalidad. En el otro caso fue Fuerteventura, aterrizó de una forma normal en Navidad, y la verdad que indica que tal. Me imagino que ahora se investigará, no sé si se relacionará con el de la Navidad. Es una curiosidad, la misma compañía, la verdad que también... Sí, ahí no sé si puede ser penalizada la compañía, precisamente porque en menos de 6 meses ha ocurrido un accidente o son causas ajenas a la propia compañía. Vamos a ver precisamente la pieza del informativo donde nos cuenta todos los detalles de lo que ocurrió ayer en torno a las 5 de la tarde. Este es el momento en el que las cámaras de lanzarotewebcam.com grababan al avión de la compañía alemana Condor cuando despegaba rumbo a Hamburgo sobre las 5:30 de la tarde de ayer martes en la pista del aeropuerto César Manrique, y escasos segundos después estallaba uno de sus motores. Este es el estruendo que captaba la cámara. Según apuntan varios testigos, la explosión se produjo a unos 400 metros de altura, aunque el piloto estabilizó el aeroplano cuando alcanzó los 900 metros y comenzó a descender, procediendo a una maniobra de regreso a la pista de Guasimeta, terminando todo sin incidentes al realizar un aterrizaje prioritario, tal y como vemos en estas imágenes grabadas por nuestros compañeros. Entre los testigos de la explosión se hallaba el propio alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, quien se encontraba en Playa Honda y nos narraba lo sucedido. Esto fue un susto sin consecuencias graves, que es lo mejor, nada, simplemente la comunicación directa que tenemos con el aeropuerto de Lanzarote avisó cuando hay situaciones de posible alarma o alerta, y nos llamaban del incidente con un avión en pleno despegue, un avión que, bueno, quienes residimos en Playa Honda pudimos escuchar el ruido, y hablando con vecinos y nos decían que incluso quienes estaban en la playa pudieron ver el fuego que salía, pero bueno, también es verdad que nos han tranquilizado, nos comentan desde expertos en aviación que este tipo de aviones tiene la capacidad de volar con un solo motor y como ya pudieron comprobar, aterrizó sin más y se quedó en eso, simplemente un susto, que decir que nos trasladaba esta mañana que son aviones seguros y que no tengamos esa sensación de miedo que pudo darse ayer, porque sí es verdad que hubo un estruendo que pudimos escuchar y
incluso algunos vecinos ver el fuego que salía de esa turbina, pero sin más, ha quedado en un simple. Tras el incidente, los viajeros del vuelo con destino a Hamburgo regresaban a la Terminal 1 del César Manrique, donde eran reubicados en otros vuelos con destino a la ciudad alemana. Destacar además que este Boeing 757-330 de la compañía Cóndor permanece ahora en las dependencias del aeródromo lanzaroteño a la espera de la investigación que determinará qué ocurrió, y luego se procederá a la reparación de la avería por técnicos de la compañía germana. Bueno, pues esto fue lo que sucedió, pero con un final feliz. Nosotros pudimos sacar imágenes en exclusiva del aterrizaje, en este caso el amigo Juan, y también sacamos imágenes, Andrés, de la gente que una vez que aterrizó el avión, fueron a los mostradores de Cóndor. Aquí creo que operan con otra compañía, no es Cóndor, creo que... Swissport, ¿no? Sí. Es la que hace el handling Sí. Para mostrar, bueno, algunos, en fin, a ver qué va a pasar, porque el problema, creo que pudieron salir, aunque no lo tenemos confirmado 100%, ¿no? Claro, porque ahí ponía en pantalla, luego no sé si lo veremos, ponía como que el vuelo de las 4:20 a Hamburgo luego salía a las 9:20, pero evidentemente en ese avión no va a ser. Lo que no se sabe si se pudo habilitar otro avión o ese vuelo era de, no sé si otro vuelo que tenían previsto, la verdad que no lo sé. Lo que sí está claro es que el avión regresa y está ahora aquí, porque no vas a salir con un vuelo sin un motor, ¿no? Yo creo que ahora no sé si lo que tardarán primero en enviar, no sé si técnicos hablábamos de la IATA o de alguien de aviación civil, por lo menos tendrán que venir a comprobar qué es lo que ha ocurrido, porque eso se hace ahora una autopsia, entre comillas, exhaustiva de todo lo que ha ocurrido y por qué ha podido ocurrir el accidente, porque evidentemente este tipo de cosas sirve precisamente para evitar otros accidentes parecidos, para que se pueda explosionar en pleno vuelo, en este caso en pleno despegue, un motor. Pero como antes comentaba Manolo García Deni, precisamente hace 6 meses, y también lo dijo Andrés, ocurría lo mismo. Vamos a ver qué fue lo que pasó hace 6 meses. Este titular bien lo podrían haber redactado los compañeros de Lanzarote Digital en la tarde de ayer, pero tiene más de 6 meses. Concretamente, un viernes 7 de enero, otro avión de la compañía Cóndor sufrió el mismo percance, la explosión de uno de sus motores. Además, para más Inri, los dos aviones accidentados casualmente, el de enero y el de ayer, compartían destino, en este caso, Hamburgo. La única diferencia en ambos casos es que el avión de enero aterrizó en Fuerteventura y el de ayer, poco después del despegue, a unos 3.000 pies, es decir, unos 900 metros de altura, se estabilizó el aeroplano hasta que pudo aterrizar en Lanzarote de nuevo. Este tipo de situaciones se viven con gran nerviosismo, pero en este preciso momento del despegue puede ocurrir percances como el de este vuelo que despegaba de Los Ángeles y otros tantos vuelos que encuentran dificultades a la hora de partir. Por suerte esta vez, como ocurrió el 7 de enero, todo tuvo, pese al miedo vivido, un final feliz. Bueno, al final feliz, menos mal, porque también es importante decir, como bien también indicaba antes, creo que era Manolo, en Lanzarote ayer mismo habían 110 operaciones solo de vuelos nacionales e internacionales, Están habiendo sin muchos contar vuelos. los insulares. La verdad que sí, ahora yo me estaba acordando de cómo se investigará. De hecho, cuando pasó el accidente del vuelo de Spanair que iba a Gran Canaria de Madrid, el accidente aquel que fue mortal, que murió mucha gente, se estudió el caso del vuelo de Lanzarote, claro, que tuvo aquel piloto, los problemas con los mismos flaps y demás. Y nosotros pudimos hablar con el piloto, que claro, estaba el hombre, vamos, él nos dijo que había visto que nunca había visto la muerte tan cerca. Ahí tuvo cierta pericia, la pericia que a lo mejor, desgraciadamente, no pudo tener el del Spanair. Y era un piloto argentino de avanzada edad, me acuerdo también yo hablar con él. Estuvo aquí, vino con psicólogos y todo, se quedó en el Arrecife Gran Hotel porque el hombre estaba hecho polvo, porque es que, en fin, en aquel momento le pasó lo mismo que después se provocó el accidente. Él tuvo más suerte y sacó yo creo que algunos dicen que gracias a que aquí hay más viento y le ayudó el viento a poder elevarse, porque si no se hubiera podido estrellar contra los morros de Güímez. Bueno, Manolo, pues es lo que hay, un suceso que realmente espero que no se vuelva a repetir, pero son de los pocos que han habido en todos los años que llevamos en el aeropuerto, junto con una vez que un avión se salió de la pista y otro que estuvo a punto de salirse por la parte de la playa, pero por cuestiones de que cogió el aterrizaje pues un poco precipitado y fuera de lo que obliga la normativa, unos metros
que tiene que tener, cuando usted aterriza, tiene que estar a un metro, tiene que coger la pista lo más pronto posible, ¿no? Porque si no, que es otro problema que tiene esta pista, que es verdad que es una pista corta, 2.400 metros, en fin, que todo el mundo habla que para el movimiento que hay en Lanzarote y por los tipos de aviones que vienen, debería de haber una pista un poco mayor. Yo creo que hay que tener en cuenta que aquel que corta cebolla no es raro que le lagrimeen los ojos, y con esto pasa lo mismo. Si vivimos precisamente de la llegada de miles de turistas a Lanzarote a través del transporte aéreo, está claro que vamos a ser testigos de los incidentes que pueden tener este tipo de transporte, como en otro lado lo tienen con Renfe o lo tienen con las guaguas o lo tienen con los coches. Yo creo que en este caso, si por una parte deseamos que no se vuelvan a repetir, por otra deseamos que se resuelva como mínimo de la misma manera, o sea, sin incidentes graves, sin trascendencia en la vida humana, y yo creo que de un susto inicial se ha convertido en una anécdota, porque para nosotros no ha tenido mayor trascendencia, ni para los que iban en el vuelo y demás. Evidentemente hay que hacer una investigación, pero eso no es nada de nuevo en la aviación civil. Yo creo que evidentemente nos da un susto porque no es frecuente, pero sí debemos estar preparados también para ser testigos de este tipo de cosas, porque es que tenemos un aeropuerto en el que entran cientos de vuelos y salen cientos de vuelos diarios. Efectivamente. Bueno, por cierto, que hablando de seguridad, hoy se celebraba una junta de seguridad en el Cabildo de Lanzarote y se trató sobre todo el tema de la quema generalizada de contenedores de basura y de coches en la isla de Lanzarote. Sí, bueno, ahí estaban presentes, la verdad que mucha unidad, o sea, desde las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, pero estaban todas las policías locales, concejales de las áreas de seguridad, y la verdad que se analizaba, hoy yo tenía la entrevista a Jacobo Lemes, y es increíble, se ha triplicado, en el periodo entre enero y junio se ha triplicado el número de incendios, la mayoría muchas veces provocados. No han querido tampoco detallar exactos, pero se ha analizado determinados perfiles, me decía en este caso Jacobo Lemes, pues por ejemplo algunos que roban y entonces no quieren dejar ninguna prueba, hay de todo, también se está estudiando posibles pirómanos que también por un efecto de notoriedad y demás, ¿no? La verdad que es un problema, se está esperando como conclusiones también la incorporación de equipos de drones, nuevas cámaras, lo que decíamos el otro día, unas 50 cámaras se van a incorporar en distintos puntos de la ciudad, tanto en semáforos como en determinados puntos, y a ver si así se puede captar y también y hacer que haya justicia, y también hablamos también estaba presente Urbacer, porque con todos los contenedores que le han quemado, la verdad que también, creo que al final acabamos pagando todo. Me imagino que tendrán un seguro, ¿no? Sí, y si no, además, reponemos nosotros, o sea, repondrá el ayuntamiento, repondrá quien sea, y al final acaba pagando el contribuyente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que ocurrió precisamente en esa Junta de Seguridad celebrada hoy en el Cabildo de Lanzarote. La quema de contenedores en Lanzarote está siendo una constante. Después de convertirse en una plaga, esta mañana se ha convocado una Junta Insular de Seguridad en la que estuvieron presentes representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Lanzarote, el Consorcio de Seguridad y Emergencia, así como las figuras políticas del área de los diferentes municipios. Para seguir abordando un tema que nos está preocupando y ocupando, como es la quema de contenedores y vehículos en la isla de Lanzarote, y desde luego esas actuaciones conjuntas que estamos desarrollando están dando sus frutos, porque quiero señalar que a lo largo del año han habido 5 detenciones por este motivo. Durante este 2022 los episodios de quema de contenedores se han casi cuatriplicado y los coches incendiados son el doble que los que se registraron en 2021 en este mismo espacio de tiempo, pero se están tomando medidas. Se están tomando, y de ahí pues las distintas reuniones, las distintas juntas de seguridad que se han desarrollado precisamente para adoptar una serie de medidas que evidentemente no vamos a detallar, porque lo que queremos es apresar a los malos, que los malos no sigan cometiendo estos delitos. En este aspecto, Vergaz considera que las investigaciones van por buen camino. Investigaciones que están abiertas, que nos dicen que van a dar sus frutos igualmente para poner coto a una práctica que es verdad que no solamente se da en la isla de Lanzarote, se da en innumerables localidades de la geografía española, pero que en esta ocasión, en este año, con especial incidencia se está dando en nuestra isla. Llegados a este punto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya han pedido, en la medida de lo posible, la participación ciudadana que les pueda facilitar la detención de estos delincuentes que suelen actuar al caer la noche en Lanzarote. Bueno, Manolo, pues sin duda yo creo que es una iniciativa, la de la Junta de Seguridad, necesaria, porque realmente venimos diciendo aquí y en otros medios de comunicación que no se puede aguantar
esta situación? Porque se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Es necesaria, pero hay que reconocer que han tardado excesivamente el reunirse una Junta de Seguridad. Es un problema que no es nuevo, es un problema que hemos dejado engordarse de mala manera, sin haber una lucha pública contra este tipo de actuaciones, y han engordado de una manera importante. Es verdad que ahora, junto con esta reunión, también hay una campaña de sensibilización de la población y se van a poner mayores recursos, pero son de las cosas que hay que atacar desde que se ve cuál es la trayectoria, y si sabemos cuál es la serie, no hay que esperar a alcanzar el dígito mayor. Efectivamente. Bueno, ayer conocimos, al menos este medio conocía la noticia que fallecía Vittorio Morace, que fue el que aquí conocemos todo el mundo, el que fundó y creó la compañía Alisur, el famoso Alisur que ustedes recordarán en los años 80, que unía a Lanzarote y a Fuerteventura, en este caso por el muelle de Playa Blanca y Corralejo. Era la primera vez que se hacía una línea regular y que tanto éxito tuvo hasta el punto que hoy hay 2 navieras consolidadas que hacen ese trayecto, además de otras más pequeñas que también realizan viaje entre Fuerteventura y Lanzarote. Para conocer un poco más la figura de Víctor Morace, que es una persona que, insisto, ahora su familia y su hijo también continúa con el negocio de las navieras, pero en este caso ya en compañías muy importantes, perteneciente a la famosa naviera Grimaldi. Vamos a hablar con Jesús Lazo, que precisamente es un hombre que conoció a toda esta familia, sobre todo a los hijos de Vittorio Morace, y nos va a hablar un poco de la vida de este hombre, pero sobre todo de la importancia que tuvo para la isla de Lanzarote. Don Jesús, muy buenas tardes, bienvenido buenas a los tardes, estudios de Lanzarote Televisión. Jorge. Hacíamos tiempo que no lo veíamos por aquí. Sí. Bueno, don Jesús, ¿qué podemos contar de este hombre? ¿Qué significó Vittorio Morace para la isla de Lanzarote? Bueno, Vittorio Morace llegaba a principios de los años 80 a Lanzarote. Ellos habían tenido sus inicios en Málaga, y vino con la idea, siempre ha sido un enamorado de las embarcaciones rápidas, ¿no? Y vino con la idea de unir de crear esa línea, Playa Blanca, Corralejo, Corralejo, Playa Blanca, y lo hizo durante algunos años con 5 embarcaciones diferentes. Creo recordar el Alisur azul, amarillo y blanco, que no sé si tendrá algo que ver con la bandera canaria, y terminó con el Ría de Arosa, que era una especie de barcaza que venía de unir 2 costas de una ría en Galicia, y el último barco que tuvieron fue el Yaiza. Creo, perdón un momento, Jesús. Ese es el Ría de Arosa. Ese es el Alisur amarillo. Amarillo, que este es el que va en La Gomera, el que hace creo que un viaje que también que la gente... Y ese es el Río de Arosa. Si te fijas, es un barco muy plano, que no está es una preparado, barcaza, sí, ¿no? no está preparado para nuestras aguas, sino que unía en Mar Llana una ría en Galicia. No, en Galicia. Galicia. De hecho, se llama Villa de Arosa. Sí, pero creo que estos son construidos en Noruega, este tipo de embarcaciones. Puede que sí. Bueno, lo cierto, Jesús, para que la gente se haga una idea, aquellos que pues, no conocieron ese periodo de la historia de Lanzarote, es que Lanzarote con Fuerteventura tenía, a pesar de estar tan cerca, teníamos muy malas comunicaciones. Aéreas y prácticamente no habían. Aéreas no habían, y yo creo que se iba en falúa, no sé si... No, aéreas sí había. Estaba Aviaco, que viajaba... Antiguamente, muy antiguamente. Sí, no, antes desaparecieron cuando se consolidó la propia... la de marítima. La marítima, pero claro, era muy... Aparte que no solo sirvió para el tránsito de personas, sino también de mercancía y de negocios. Sí, date cuenta que este no era el Yaiza. El Yaiza, que fue el último barco que terminó en Las Palmas de Gran Canaria como terraza de verano, y después ya encalló en el Ayun y murió en el desierto. Era un barco de 47 metros de eslora. O sea, estamos hablando de un barco muy pequeñito, 12 nudos de velocidad, que eso hoy te lo duplica cualquier embarcación moderna, para 388 pasajeros y 30 y poco coches. Y mira a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Hoy creo que la línea ese es el Yaiza. Ese es el Yaiza que estaba hablando, que fue el que creo que la naufragó en las costas africanas.
Creo que la línea, esa línea hoy, Playa Blanca-Corralejo, es la segunda que más pasajeros mueve en Canarias, si no tengo el dato equivocado. Yo no sé si la segunda o la primera. Creo que es la segunda. Es la Sí, puede ser la segunda No sé si está Las Palmas Tenerife o Claro, la Gomera de los cristianos. primero. Puede ser también la de Agaete Tenerife. Pero es que leí en una hace poco que era de las que mayor volumen tenía. O sea, o era la que mayor volumen tenía, o es como dice que posiblemente, si tú lo has mirado, sea la segunda. Jesús, ¿y por qué vinieron esta familia aquí a Lanzarote? ¿Tenía algún tipo de relación? No. Una familia, un matrimonio, Victorio y Daniela, vinieron con sus 5 hijos. Yo soy muy amigo del mayor, de Héctor. Se adaptaron perfectamente a esta isla. Nosotros teníamos un buen grupo de amigos que nos reuníamos, y tú los conoces a todos. Sí. Livio Doglione, que era el dueño de los aljibes y de la pizzería Sí, napoletana. yo al principio creía que era familia de ellos también. Esther Cabrera, Eda Batista, Sí. Meme Becerra, nos reuníamos con muchísima frecuencia, y volviendo a los inicios, yo hoy pensando, ¿no?, dándole vueltas a todo lo que hacíamos, hoy estamos hablando de que Héctor es el CEO, a ver si el Chief Executive Officer, una palabra Es inglesa. como hoy. para decir el jefe. El manda más. Consejero delegado. Consejero delegado. En Transmed GLE, que es filial de Grimaldi, ya lo decíamos, y hace 30 años nos íbamos todos los sábados, él y yo, en un viejo Seat Ritmo que él tenía, a recorrernos todo Fuerteventura, hotel por hotel, agencia de viaje por agencia de viaje, reponiendo Y la cartelería, digamos. los folletitos en las agencias de viaje. Y fíjate, Para que la gente viajara y conociera para que el la gente servicio. conociera el ISUR, y fíjate las vueltas que da el mundo, ¿no? Yo la verdad es que recuerdo viajar, no sé si tú, Manolo, Sí, también, hombre. ¿no? Viajar en el Alisur, pero la En verdad... 85, 86, Sí, sí. 87 era... No, y después tuvieron varios intentos. Ellos unieron también Arrecife con Puerto Rosario, Sí, con el con huevo el amarillo. Sur Blanco, sí. Sí, que ahí no tuvo éxito. No tuvo mucho éxito. Después tuvieron una línea Arrecife La Graciosa. Efectivamente, Sí. tampoco tuvo éxito, pero fue un buen intento. Victorio fue uno de los que colaboró y lanzó el trayecto que hay en La Gomera entre Valle Gran Rey Entre Valle Gran Rey, San Sebastián San y los Sebastián de La cristianos. Gomera y Y Cristiano, los sí. cristianos con una empresa que se llamaba Líneas Garajonay Express, que sí, después la absorbió también Fred Olsen. Sí. Bueno, Fred Olsen, que tampoco se llamaba Fred Olsen, tenía otro nombre al principio. Y en el año, ya entrado los 90, pues en el 92 fue cuando venden a Ferry Gomera, que es la semilla de Fred Olsen en Canarias. Claro, que Fred Olsen también es una naviera muy importante, que ya está ahora mismo, es de las más importantes de Canarias, junto con Naviera Arma, ¿no? Sí. Son las dos navieras por autonomacia Sí, de las sí. islas, Yo ¿no? recuerdo perfectamente la trayectoria de la empresa. Recuerdo que la primera oficina la montamos, y digo la montamos porque yo me lo ocurre también en el antiguo mercadillo, en la calle Real. De ahí pasaron a las casetas estas que están a la entrada del Muelle Chico, los barracones esos que hay ahí. Estuvieron un tiempo ahí y terminaron ya en la última época de la empresa en el edificio que está frente al Parador, encima de lo que era la pizzería Ciao. Sí, sí. Ahí ya fue la última, aparte de la de Playa Blanca y la de Corralejo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que a veces hemos querido hacer un punto y aparte en nuestro informativo, porque yo creo que se merece este tipo de personas, Manolo, que apostaron, no se sabe muy bien por qué, pero gente con otra visión, que nosotros que estábamos aquí toda la vida, y mira que aquí hay marineros, no veíamos no teníamos el atrevimiento, ¿no? Yo creo, nadie, de hacer esas conexiones, sobre todo la que triunfó de manera clara, Sí. ha sido la de Corralejo, Playa Blanca. Sí, evidentemente, pues, unieron dos puertos pesqueros y favorecieron el desarrollo como plataformas de unión de las dos islas, que en aquel momento se veía como algo muy difícil de hacer. Me acuerdo inicialmente que los barcos fueron creciendo también por la presión de la demanda, y que nos parecía imposible, oye, ir a Playa Blanca, dejar el coche para irte a
a Fuerteventura, pues no solo no dejabas el coche, sino que te llevabas el coche y te recorría Fuerteventura, como bien decía antes Jesús Lasso, y volvía. Y después ya con el desarrollo importante, es que hoy Lanzarote y Fuerteventura no se entiende sin esa unión. Y de hecho nos ha unido, sin duda este trayecto ha unido dos islas como Lanzarote y Fuerteventura. Y lo que yo te decía al principio, que se integraron totalmente en la isla, no solo se integraron en la sociedad, sino que participaron. Además tú lo sabes como director de Lancelot, que participaban en actividades sociales, culturales, gastaron, invirtieron. Ponían publicidad, muchísimo dinero en publicidad en todos los medios de la isla. No estoy diciendo para que las empresas aquí pongan, que oye, que algunas incluso, que también, que incluso algunas ponen. Y en cuanto al hijo, yo te prometo que en Navidades lo vas a tener aquí. Vamos a ver, porque sería una entrevista muy interesante. Es una persona muy valorada dentro del mundo naviero. Te digo, él es ahora mismo... Es el director general. Él estuvo antes en Balearia, lo fichó Grimandi cuando compraron la parte de naviera de armas transmediterránea del Mediterráneo. De hecho, mañana, fíjate tú la coincidencia, ¿no? Hoy enterraron al padre. Eso te iba a decir, fíjate la coincidencia. Hoy que está enterrando al padre se cumple un año, hoy tenía él una rueda de prensa, un año de que compraron armas y iba a hacer un balance de la gestión. Y el viernes, o sea, hoy es miércoles, pasado mañana, llega un barco que viene desde Nápoles a Ibiza, que se llama Ciudad de Barcelona, que es el antiguo volcán del Teide, que viene después de restaurarse totalmente en un astillero napolitano. Y te digo, este chico hoy es el que mueve prácticamente junto con Balearia los movimientos entre Baleares, Barcelona, Valencia, todas esas líneas. Esas líneas tan importantes del Mediterráneo. Bueno, pues de aquí, sobre todo, darle un fuerte abrazo a toda su familia, a sus hijas que viven aquí en la isla de Lanzarote, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes viven de todo? Eran 5, ¿no? Eran 5, yo creo que quedan 2 aquí. 2 aquí, ¿no? Y como anécdota, solamente decirte una cosa. Tú que eres futbolero, Victorio toda una vida dedicado al mar y a las embarcaciones rápidas, porque después estuvieron haciendo líneas en Nápoles y en diferentes partes del mundo con hidrofoil, los voladores estos como los que hubieron en Las Palmas a principios de Transmediterránea. Terminó de presidente de un equipo de la Liga Italiana, del Trapani Calcio se llama. Las vueltas que da el mundo, ¿no? Pues nada, lo dicho. Nuestro pequeño homenaje a la figura de Vittorio Morace, que es este naviero que se fijó en la isla de Lanzarote y que triunfó y marcó futuro, en este caso, en la línea que va desde Playa Blanca a Corralejo. Jesús, de verdad, me alegro verte por aquí. Venga. Un abrazo por darnos esa pincelada sobre la vida de esta persona y de lo que ha significado para la isla de Lanzarote. Ahora vamos a ir a publicidad, pero antes decir que se produjo un incendio en una carpintería, en este caso en Arrecife, creo que era en la calle Perú. Creo que al final tuvieron suerte dentro de la gravedad porque parece que las investigaciones apuntan que fue una nevera que explotó y produjo este accidente, en este caso este incendio en la calle Perú en Arrecife. En el informativo damos más información. Ahora vamos a publicidad y vamos a tener a otro Jesús, en este caso a Jesús Machín, pero hijo. Bueno, como se está acercando también el final de Café de Periodistas de esta temporada, acabamos la próxima semana el viernes, también estamos cerrando entrevistas con personas que llegan a un fin de etapa, en este caso de lo que es la etapa política, el curso político del año 2021-2022. Vamos a hablar con Jesús Machín Tavío, parlamentario de Coalición Canaria, para analizar lo que se ha hecho, sobre todo en este último año, en el Parlamento. Buenas tardes, don Jesús, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias por invitarme. Bueno, Jesús, antes de hablar de cuestiones del Parlamento directamente en fin, donde usted tiene algún tipo de intervención, hoy, precisamente, hace 2 o 3 horas terminaba la Comisión de Sanidad, donde se hablaba del famoso caso mascarilla, que aquí hemos tratado ya en varias ocasiones, que no es otra cosa que la adquisición por parte del Servicio Canario de Salud de 4 millones de mascarillas, 4 millones no, 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros, y de las que un año y pico después no se sabe nada.
Sí, bueno, es curioso que hace una semana pusiera como urgente la consejería la propia intervención del consejero para explicar después de que la Fiscalía Anticorrupción se personara en la causa, ¿no? Y luego, 3 días más tarde, anulan esa petición de comparecencia. 2 días después llaman al director del Servicio Canario de Salud para que comparezca y 2 días después la van a retirar. Hoy era una comparecencia propia, incluso petición nuestra del Grupo Nacionalista, y en la que no se estableció nada, no contestó a ninguna de las preguntas. Sí es cierto que lo que sí evidenció es que nadie le ha pedido la dimisión a Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de Salud. Es contradictorio porque encima es un periódico bastante cercano al gobierno, que es el Canarias 7, el que establece y el que ha establecido que se le ha pedido la dimisión y el que ha sacado a la luz Bueno, es pública. muy cercano, pero por lo que está sacando no lo parece ya tanto. Pero en cualquier caso, Jesús, también ha sorprendido desde el inicio de que la oposición tampoco haya hecho sangre de este asunto. De hecho, Coalición Canaria prácticamente presentó una pregunta hace mucho tiempo, pero de aquella manera. Nosotros hemos intentado hablar con la persona, el señor Esteban. Sí, José Alberto Díaz Estebanes. Pues lo hemos llamado y el hombre no quiere meterse en este asunto. Esto es una cosa que nos extraña mucho, ¿no? Se debe también a que el señor Conrado, que fue el responsable del Servicio Canario de Salud en Canarias, también estuvo con ustedes. Yo creo que estábamos esperando, y creo que está muy bien hecho por mi compañero, hasta que la Fiscalía se pronunciara, ¿no? Creo que ahora si lo llamas te cogerá y te dirá todo el asunto, porque hoy él hizo una intervención bastante dura en la Comisión de Sanidad. Pero es cierto que nosotros tenemos otro andar distinto al del Partido Socialista y sobre todo al de Podemos. Me hubiese gustado que nos hubiese pasado esto a nosotros, estando en el gobierno, y que Podemos y el Partido Socialista estuvieran en la oposición y que no establecieran ni respetaran el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución, ni que dejaran trabajar a la justicia para que esclarecer en esta fase pues lo que aconteció y lo que ha acontecido con este embrollo, ¿no? Porque... ¿Pero cómo va a terminar esto? No, habrá que yo... Porque eso ya, más bien políticamente, ¿cree que puede terminar como algunos auguran con la dimisión de alguno? Yo creo que ya lo ha pedido Nueva Canarias, ¿no? Que bueno, directamente no lo ha pedido nadie. Bueno, directamente no lo ha pedido nadie, pero sé que Nueva Canarias está bastante empeñado en que caiga alguien dentro del gobierno y que alguien pague el pato. Que alguien pague el pato. Hay que decir que no es ni este consejero ni este director del Servicio Canario de Salud el que establece esta compra, que es Julio Pérez con el señor Olivera, que estaba sustituyendo en este caso cuando habían destituido a Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad. Por lo tanto, no es ni este consejero ni este director del Servicio Canario de Salud, es el señor Olivera, que es viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, y en este caso el consejero de Seguridad. Pero sí se le achaca al señor Conrado, que fue cuando ya se renegoció el tema porque no llegaron las primeras y eran falsas, hizo un segundo pago. Sí, el segundo pago para no tener que devolver, por lo visto, eso escuché, ¿no? Y también que fue la labor fundamental la del señor Domínguez, porque tenía una cierta amistad con la persona que era el interlocutor. Que, por cierto, que todos estos tipos de intermediarios lo que les encanta son los coches de alta gama, ¿eh? Sí. Se han comprado 3 o 4. Sobre todo, pero a mí me gusta la difera en Madrid. En Madrid supuestamente pasó algo parecido y Podemos pidió la cabeza de la presidenta y pidió todo... una serie de dimisiones de responsabilidades. Aquí hemos visto que no ha establecido ni ha dicho nada, ¿no? Yo dije aquí, y no me equivoco, que si esto mismo hubiera ocurrido, como tú acabas de insinuar, con un gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, por ejemplo, hoy estarían los de Podemos, por lo menos, estarían en las plazas públicas con hoguera, intentando a ver si quemaban a alguien. Don Manuel, no sé si quiere decir algo sobre este tema. Hombre, a mí lo que me sorprende en este caso es que el gobierno, al margen de quién haya sido el responsable, no tuviera un posicionamiento distinto, y ahora incluso quieren decir que fueron ellos los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hechos, cuando es un periódico que lo publica y se tarda incluso mucho tiempo en reaccionar, lo que desde mi perspectiva parece que se conocía el tema, pero en ningún momento se hizo por aclararlo públicamente, porque entendían que podía tener un coste. Hoy precisamente este periódico que tú antes nombrabas, el Canarias 7, que es el que más está metiendo el dedo en la llaga, que al principio el Partido Socialista creía que no iba a llegar a mucho, pero que poco a poco se ha ido complicando. En este caso no pueden echar la culpa a la oposición, ni a Coalición Canaria, ni al Partido Popular. Se ha ido complicando porque el propio fiscal anticorrupción, en este caso, ha presentado una querella. Sí, exactamente. Una querella, es decir, ha presentado una querella contra, en este caso, el señor Conrado, el
el jefe del servicio de Servicio Servicio Canario Canario de de Salud y también contra una directora del servicio, Sí. que ya dimitió, por lo visto, ya se Exactamente. fue, esta ya vio el tema y no le estaba gustando nada, aunque dice que fue por asuntos personales. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, este periódico está haciendo muchas preguntas. Dice, ¿conocía el comité de crisis creado por el gobierno las gestiones que estaba liderando Conrado Domínguez para la contratación con RR7, que fue la compañía que hizo de intermediario? Porque esta era una compañía, para que todo el mundo lo sepa, que se dedicaba a la compra y venta de coches de segunda mano y no tenía ninguna relación. Es curioso, la con- verdad. Pero es verdad que es curioso, pero hasta ahí podíamos, es decir, si esas mascarillas hubieran llegado y se hubieran comprado a un precio normal, no como dice la Fiscalía, que podía ser el doble del precio que estaba en el mercado en aquel entonces, no en el mercado inicial antes de la pandemia, sino en el mercado de cuando ya estaba la pandemia, según la media, era pues unos 2 o 3 euros y ellos lo querían vender, no, menos, 1,5 euros, y ellos creo que lo contrataron a 3 euros o a 4 euros, a 4 euros. Pero a mí no tiene por qué sorprender que la empresa se dedicara a otra cosa. Eso Porque no lo tiene que que estaba sorprender. claro que no había empresas especializadas Sí, en es atender verdad. una demanda de las dimensiones que se produjo con la pandemia. Y lo que está claro también que hay emprendedores que se adaptan a la realidad y buscan sus contactos para intentar surtir un mercado nuevo. Eso a mí no me parece tan raro. Lo que me parece raro es que se haga con gente sin solvencia, sin posibilidades de poder ir en contra de ellos en caso de que no cumplan. Ese tipo de cosas sí que es Claro. más complicado. Y de hay una entender. pregunta que también te hago a ti, Jesús, que lo hace en las 12 interrogantes que quedan por responder Sí. según el Canarias 7, es por qué se efectuó el segundo pago que te comentaba antes a R7, pese a los informes internos de la sanidad poniendo serios reparos en la operación. Sí, yo eso hoy le decía a mi compañero, le hacía esa pregunta explícita hoy en la comisión y ellos no contestaron, pero por lo que pude entender es que para no tener que devolverle una cierta cantidad de dinero, lo que pretendía que le devolvieron más a cambio de más mascarillas. Sí. Es lo que pude entender, pero lo que no entiendo es cómo no pararon eso, la intervención del Servicio Canario de Salud o cualquier tipo de órgano controlador en la hora de pagar, teniendo los informes pertinentes en contra de los servicios propios de ese servicio, ¿no? No lo entiendo. Es algo que Y se me lo escapa de peor las para manos. mí, que yo creo que el otro día Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, que gobierna con el PSOE, co-gobierna, en este caso, daba a insinuar que una de las cosas que él echa de menos fue la falta de respuesta por parte del gobierno de Canarias cuando se dio cuenta que era una estafa lo que se había producido. Y hay una pregunta que también uno de los interrogantes que pone Canarias 7 es ¿por qué no acudió el gobierno canario a la fiscalía Exactamente. o al juzgado cuando llegó la primera partida de mascarilla Eso. que fue retenida por aduana y finalmente destruida al ser falsa? Eso es fundamental. Es que a porque mí me parece un dato... lo que le achacábamos nosotros es que, primero, que no hubo comunicación a nadie de que había sucedido esto, que parece que lo intentaron esconder, y segundo, que no se puso en manos de quien debía, que es de los órganos judiciales, para investigar el por qué. Porque encima, incluso para poder reclamar el dinero después de que era un producto devaluado y que era defectuoso, también podría haber sido por la fase judicial, los órganos judiciales, y esto nunca se llevó por parte del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias que actuó como aquellos que son engañados por la estampita, que te da vergüenza reconocer que te ha engañado a alguien con una cosa tan elemental. Eso es verdad, ¿eh? A mí me engañaron una vez vendiendo una alfombra de esta, decían que era de Perú, alfombra normal, le vino aquí un hombre y engañó a 30 como a mí. Yo ya me sentí que ya me dio esta vergüenza de ir a denunciarlo, porque cuando llegué, dice, hombre, usted también picó. Bueno, don Jesús, vamos a hablar de cosas del Parlamento de Canarias, vamos como decía mi amigo, un amigo que tengo, que decía, vamos a correr un estúpido velo sobre el caso mascarilla hasta que más se sepa o tengamos más información. Yo soy de las personas, quienes me conocen, que creo en la presunción de inocencia. Y soy de los que creo incluso que este tipo de cosas pueden ocurrir y ocurren. Y soy de los que me gusta pensar que ha habido buena fe en toda esta adquisición. El problema es que cada vez los datos que se están conociendo están poniendo en duda todo lo que yo quiero que sea y que ocurra, es que fue todo un problema de mala suerte. Ya veremos y vamos a esperar y a dejar que trabaje la justicia. Bueno, Jesús, se cierra la temporada política del curso 2021-2022. ¿Qué valoración hace usted de lo que se ha realizado en ese Parlamento? Y es su primera
experiencia, ¿no? Como parlamentario y como político. Sí, sí, bueno, ya hemos pasado un par de serios periodos de sesiones. Es cierto que yo he tenido mucha actividad, mi grupo parlamentario tiene muchísima actividad, los 3 diputados de Lanzarote. Tú no te has parado mucho, ¿eh? No, no. Pero eso es por tu juventud, ¿no? No, yo qué sé. Es uno de los que más actividad tiene, ¿no? Sí. Yo también entré con un estigma en el Parlamento y yo quise cambiar ese estigma. ¿Eres el más joven, por suerte? Sí, el más joven. Tenía primero el estigma de la juventud y el estigma de que venía de una familia que me decían que yo estaba ahí por del hijo de, ¿no? Entonces, primero tuve que demostrar que yo no era un simple apellido, sino que era mucho más que eso, que tenía mi formación, que llevaba afiliado a mi formación política desde los 16 años y que he estado en 1000 batallas dentro de la formación política. Y segundo, que juventud no es directamente proporcional con irresponsabilidad, que se puede trabajar, que puede estar, que puede ser muy activo dentro del Parlamento, y eso es lo que he tratado de hacer. He hablado de muchísimas cosas, de los 7 municipios y La Graciosa, como decía el compañero Manolo, pues de los más activos dentro del Parlamento, y creo que en este caso he dado un cachetón sin manos a los que propios de mi partido que decían que alguien tan joven no podía estar en el Parlamento, ¿no? ¿Y qué destacaría, y ahora dejo a Manolo, qué destacaría así de tus intervenciones o de tus propuestas e iniciativas? Mira, yo soy mucho de reunirme, he hablado mucho en educación, llevé al Parlamento el problema de Ateneri con su hijo que tenía que cambiarlo todos los días de la semana porque no hay un auxiliar. Llevé el tema de los camelleros, que creo que es algo que fue bastante arriesgado porque hoy en día con la visión que se tiene sobre los animales, y en esa misma semana había salido a la luz pública pues un tema controvertido. Sí, llevé el tema de las autocaravanas, que creo que es algo que ha caminado, que ya está el mapa de zonas donde pueden ir esas zonas de servicio de pernoctación. He llevado lo de la eliminación de la asignatura de historia en el currículo de historia de Canarias, historia y geografía de Canarias en los currículos. He llevado el plan de regadío Tinajo, el SEIP El Quintero San Bartolomé, el pabellón del SEIP Concepción Rodríguez Artiles de Puerto del Carmen, el pabellón del Yes Yaiza, que conseguimos una enmienda para recuperarlo, el SEIP La Garita, el Plan General de Arrecife. Creo que he hablado de todos los municipios y de todas las cosas que mis compañeros me han pasado y que yo me he ido enterando, ¿no? Manolo. Está bien hablar de un montón de cosas, pero a mí me interesa también la percepción que tiene usted de la relación del gobierno con la isla, que es en cierta medida parte de la que tienen ustedes que fiscalizar. ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Nos siguen tratando igual? ¿Nos tratan bien? ¿Nos tratan mal? ¿Atienden? ¿Hay resultados de ese seguimiento que hacen ustedes o no lo hay? ¿Qué percepción tiene usted de este curso en ese aspecto? Hay un problema, que nos pintan muchísimo dinero y se ejecuta prácticamente nada. No sé si yo vine aquí en diciembre la última vez, cuando estábamos en plena tramitación de los presupuestos, y decíamos que del año anterior no se había ejecutado prácticamente nada en carreteras. Este año volvieron a poner otra millonada y tampoco se ha ejecutado nada en carreteras. Lo mismo con la vivienda pública. Pusieron una millonada en los presupuestos y no se ha ejecutado prácticamente nada. La partida de La Graciosa, que fue una enmienda nuestra en los presupuestos, no se ejecutó absolutamente nada, y así podemos seguir con muchísimas partidas que hemos mirado. El SEIP El Quintero, ¿cuántos años llevan poniéndolo desde que entraron ellos y no han hecho absolutamente nada? La vía ciclista, que pusieron encima 2 partidas que nosotros creemos que eran generalizadas para luego llevárselas para otra isla, y no nos equivocamos en ningún momento. O sea, creo que hemos fiscalizado todo ese tipo de cosas y vemos que se pinta dinero pero no se ejecuta prácticamente nada en la isla. Es que es increíble, yo creo que nunca se ha dedicado tanto dinero, pero nunca, me refiero en los presupuestos, en las partidas insularizadas, nunca se ha puesto tanto dinero en los presupuestos, se han pintado, mejor dicho, tanto dinero, y nunca se ha dejado de invertir tanto dinero de lo presupuestado, ¿no? Sí, yo le pongo un ejemplo. Nosotros hicimos una enmienda para el plan de las biosquinas de Arrecife, un plan de transición ecológica, que es recuperación de la marina. Tenía todo el proyecto hecho, una enmienda del Grupo Nacionalista aprobada por el gobierno, y no ejecutaron absolutamente nada. ¿Dónde fue ese dinero? Arrecife, capital de reserva de la biosfera. Aprobaron nuestra enmienda, estaba el proyecto hecho y no se ejecutó absolutamente nada. Así podríamos ir municipio por municipio. Es una verdadera barbaridad. O sea, se pintó muchísimo en el presupuesto, excepto con 3 municipios bastante perjudicados, que eran Teguise, Aría y Tinajo. ¿Por qué será? Y que no aparecía ni siquiera en el avance, que en el proyecto de presupuesto no aparecían los nombres de Teguise, Tinajo y Aría. Y en la isla se han
es que hay muchísimas cosas con proyectos que ni siquiera se han ejecutado. Yo siempre pregunto en el último noviembre, qué se ha hecho con respecto al presupuesto. Lo quiero documentado, siempre me lo entregan y es prácticamente nada. La verdad que da repelús verlo porque de lo que se pintó a lo que se ejecutó es un mundo. Jesús, a mí me llama un poco la atención porque este pacto, el del llamado de las flores, algunos dicen que un poco marchitada ya a estas alturas, pero lo cierto es que se ha mantenido, y se ha mantenido a pesar de las tormentas que han podido haber. ¿Ustedes esperaban que este pacto pudiera durar y terminar como parece que va a ser? Bueno, el pacto, yo creo que la estabilidad siempre es buena dentro de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento o de un cabildo, pero es cierto que hay muchas diferencias dentro del grupo de gobierno. Estos días hemos tenido votaciones en el Parlamento que cada uno vota lo que considere. Con lo de la modificación del REF, que nosotros creemos que es perjudicial para Canarias, Podemos votó en contra y nosotros todos, el resto del Parlamento, hemos votado a favor. Hay muchísimas cosas. Con lo de la asignatura de Historia de Canarias y Geografía, también se rompió el gobierno, tuvieron que aceptar esa proposición nuestra porque el gobierno se rompía en dos. ¿Que hay diferencias? Sí. El caso de las mascarillas es evidencia, ¿no? Pero al final se apoyan. Bueno, pero porque yo creo que ellos entienden que estar en el gobierno, o sea, estar en el gobierno es base para sobrevivir, y estar ahí, o sea, lo de Podemos es estratosférico. O sea, ellos, me acuerdo de Fonsalía, o sea, el gobierno apoya a Fonsalía y ellos todos los días votando en contra. Les pongo un ejemplo del Cabildo de Tenerife, ahora con el circuito del motor. Podemos, la consejera Noemí Santana de Derechos Sociales, lleva 2 días en Twitter solo hablando del circuito del motor, pero es el propio Podemos el que sostiene el Cabildo de Tenerife. O sea, ¿es que estamos por el sillón o estamos por realzar y evidenciar nuestras propuestas y lo que decíamos en la oposición? Es bastante contradictorio lo que pregonan en la oposición y luego hacen, ¿no? Bueno, Manolo, no sé si tiene alguna pregunta. No, en este aspecto yo creo que se ha mantenido porque los que han tenido más problemas han sido los que apoyan al Partido Socialista y no al revés, porque el que tendría salida fuera de ese pacto podría ser el Partido Socialista. Uno como Podemos, por ejemplo, no tiene juego, sino con el Partido Socialista. O sea, si esto no funciona, ¿qué le queda a Podemos? No se va a ir con Coalición Canaria, no se va a ir con... Exacto, yo creo que eso y la calle ya han estado mucho tiempo. Bueno, don Jesús, ya hemos hablado de presente, de pasado, de presente, y ahora viene de futuro. Bueno, primero, el futuro de Coalición Canaria, ¿cómo lo ve? Creo que hay una encuesta a nivel que ha hecho Coalición Canaria muy fuerte, muy importante en toda Canarias, pero también la isla de Lanzarote. Yo sé que usted no me va a revelar los resultados, pero sí me puede decir si están las cosas bien a la Coalición Canaria. Bueno, nosotros creo que se nos parece una oportunidad. Pasamos por la oposición, creo que nos hemos regenerado en muchos aspectos, hemos hecho autocrítica y también hemos estado al lado de los problemas, no nos hemos escondido, y eso creo que habla mucho de nuestra formación política. Nosotros estamos para ganar y gobernar, es nuestra pauta, lo que hemos seguido y lo que hemos hecho durante muchísimos años. Desde la oposición es otro horizonte completamente distinto. Nunca nos hemos presentado, por ejemplo, el gobierno de Canarias desde una posición desde hace muchísimo tiempo, y será toda una aventura. Que los datos están... No hace mucho tiempo, nunca se han presentado. No, me refiero desde la comunidad autónoma, pero desde cabildos y ayuntamientos sí nos hemos presentado muchas veces desde la oposición. Por eso digo que va a ser una aventura para el gobierno de Canarias o el Parlamento en este caso, que es quien elija al presidente, y después para los cabildos y ayuntamientos. ¿Que estamos en buena posición? Seguramente que sí, porque hemos trabajado mucho desde la oposición y hemos trabajado y estando al lado de los que más nos necesitan. Así que creo que es una buena oportunidad para Pero es curioso que las encuestas a nivel nacional den que el Partido Socialista puede perder varias comunidades donde hoy gobiernan. En cambio, una de las que sigue diciendo las encuestas que va a seguir gobernando, no lo sé, pero al menos va a seguir obteniendo el más número de diputados, es en Canarias. De todas formas, perdón Jorge, sí es verdad que todas las encuestas dicen que el caso Canarias es particular, ¿no? Que es difícil de medir y difícil de graduar, y que siempre se nos pone a Coalición Canaria como que en el último trecho avanzamos bastante, pero bueno, yo creo que estamos en muy buena posición y que sacaremos muy buenos resultados. Y yo creo que también, si por una parte decimos que es la primera vez que Coalición Canaria va a ir a unas elecciones de la comunidad desde la oposición, hay que reconocer que en los últimos, en el 91 sí fue desde el gobierno, pero nunca después volvió a ir el Partido Socialista desde el gobierno a unas elecciones, que eso también hay que analizarlo, y porque como van a estar luchando los dos por la cabeza, hay que verlo, el factor, cómo puede determinar ese factor
cómo puede afectar a ambos. Pero se van a hacer unas elecciones, no solamente son los partidos, sino quienes están ahí. En el suyo, por ejemplo, en la lista de la que, bueno, del grupo que usted forma parte, esa lista hay que volverla a hacer. ¿Está usted por repetir? ¿Se plantea ir a otro lado, al Cabildo o a otro sitio, o su única voluntad es repetir en el Parlamento? Yo donde me diga el partido y cuando me lo proponga el partido ya diré yo dónde puedo ser más útil, ¿no? Yo siempre digo una cosa, aquí estamos transitoriamente. De paso, y no puede ser que yo pretenda ir otra vez al Parlamento y sea solamente esa opción y no le dé otra opción más al partido. El partido me debe a mí decir dónde cree él que debo hacer mejor papel, y en caso que no me interese, yo tengo mi trabajo, tengo mi formación y tengo mis cosas fuera, o sea que no tengo necesidad de estar toda la vida aquí, y si no creo que colma mis expectativas y el partido entiende que no debo ir, pues no pasa absolutamente nada, seguiré siendo afiliado y seguiré estando dentro de esta formación política, la que quiero tanto y la que llevo defendiendo tanto tiempo. ¿Y usted los dobletes cómo los ve? Eso yo siempre he sido contrario, y si me muestra que tengo que votar en el partido, siempre he votado en contra de los dobletes. Por cierto, corrígeme, ¿te nombraron presidente recientemente de la Sociedad La Veguet? Sí, también. Esa llevo ya mucho tiempo. De los 12, 13 años también llevo ahí estando. Bueno, yo conocí al padre de Jesús precisamente porque era miembro de la sociedad. Era el que llevaba toda la Vegueta, que parecía la capital del municipio. Sí, de hecho, ascendió, ¿no? Él era como el representante de la Vegueta en el ayuntamiento. Sí, él era concejal del pueblo. Sí, la verdad que agradecer a mis compañeros, somos una comisión de fiesta muy grande y un grupo de jóvenes y no tan jóvenes muy grande, y yo llevo mucho tiempo. Pero yo lo decía por lo que ya se me adelantó Manolo, lo decía porque si quiere seguir usted el camino de su padre, porque de ahí después tu padre también terminó de alcalde. ¿Usted le hace ilusión ser alcalde? La ilusión de mi vida. ¿O no quiere competir con su padre? No, yo competir con mi propia formación política nunca, pero la ilusión de mi vida, y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta mi padre, la ilusión es siempre ser alcalde de mi pueblo. Esa es su ilusión final. Y no estaríamos ya en ese momento. Lo digo no porque su padre no tenga ganas, que yo creo que hasta 2 días después de morir se seguirá queriendo. Tiene más ganas que Antonio. Exacto. Pero yo vería ahí una salida tanto a Jesús, que podría. ¿Por qué Jesús Machín no podía ser parlamentario? Jesús podía ir al Parlamento Digo, Jesús Machín, el padre, que podría ir al Parlamento tranquilamente y jubilarse ahí en el Parlamento si quisiera. Y proponer, porque claro, quieras o no, el cambio en Tinajo tendrá que producirse en algún momento. ¿Qué dice a eso? No, yo cuando mi comité local lo estime oportuno, que es bastante grande para ser un municipio tan pequeño y es bastante histórico dentro de Coalición Canaria, lo entiendan, pero sí, yo nunca dejo de esconder, y se lo digo a todo el mundo que me pregunta, que la ilusión que más me mueve a mí es terminar o algún día poder tener la posibilidad de ser alcalde de mi pueblo. Bueno, yo creo que todavía queda alcalde para rato, me da a mí, en Tinajo, porque a Jesús lo veo con mucho ánimo. Precisamente el otro día, ayer creo que era, cuando denunciaba un tema que es más de temas parlamentarios que del propio alcalde. Sí, eso lo he llevado yo bastante. Que es el tema de los forenses, pero más que de los forenses, de las autopsias, que no se pueden hacer porque falta el ayudante. Sí, exactamente. Un segundo ayudante, porque hay que aclarar que aquí tenemos forenses ya más o menos, está cubierto bien, pero solo tenemos un ayudante, y los forenses no hacen las autopsias si no tienen el ayudante. Exactamente, es un problema que lleva mucho tiempo enquistado. Ahora lo tiene peor Fuerteventura porque no tiene ni siquiera forense. No tiene ni siquiera número suficiente de forense. Exactamente. Incluso la semana pasada hubo 5 días en que no se practicaron autopsias en Fuerteventura, que con lo que ya conlleva el hecho, pues imagínense la familia. Y también llevé justamente con el problema del auxiliar, del ayudante del forense, el problema que tenemos en Lanzarote con los psicólogos forenses a la hora de ir a acudir a la sede judicial. No sé si recuerdan que un niño no pudo declarar porque 20 días antes que se le había notificado que tenía que haber un psicólogo forense, ese mismo día el Instituto de Medicina Legal dice que no había y que no se podía llevar a cabo la comparecencia. Es inaudito y inasumible seguir con los problemas que tiene el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Lo reivindiqué, me dijo la viceconsejera que iba a poner el asunto, que era muy complicado porque había mucha falta de profesionales, pero lo que no es lógico es que tardemos Fuerteventura 4 y 5 días, nosotros hasta 2 y 3 días en tener una autopsia, o que 20 días antes la jueza haya notificado al Instituto de Medicina Legal que necesita para un menor un psicólogo forense y el mismo día de la comparecencia diga que no se puede realizar. De todas maneras,
creo que leí en algún medio de que Julio Pérez, que es el consejero de la presidencia, en sede parlamentaria decía que funcionaba mejor que nunca. Sí, mejor que nunca. Siempre dice lo mismo, pero mejor que nunca porque no vivo aquí. Bueno, vamos a ir terminando, pero hay una cosa que quizá no le guste a usted tanto y es el tema de ARIA. Yo sé que usted no tiene nada que ver, pero bueno, pertenece a la Comisión Ejecutiva como parlamentario. Y en este caso me va a dejar que escuchemos a Yedey Eugenio. Vamos a ver la pieza de cómo está la crisis de ARIA. De momento no se ha llegado todavía a un acuerdo y José Torres no cede. Todavía no existe una solución pactada en ARIA. De momento, y a pesar de las reuniones oficiales y extraoficiales de los líderes de ambas formaciones, nadie ha cedido en su postura. El grupo de la plataforma del municipio de Aría, que ostenta la alcaldía, sigue en sus 13 de no dar áreas de poder al concejal de Coalición Canaria, Armando Bonilla. El secretario de Organización Insular de Coalición Canaria, Yedey Eugenio, reconoce que están habiendo muchas dificultades, pero que todavía no tiran la toalla. Un acuerdo que nosotros hemos suscrito como organización seria que somos para cumplir. El día 30 de junio, la que era hasta entonces nuestra alcaldesa renunció en favor de la siguiente de la lista de la plataforma municipal de Aría, que estaba llamada a ostentar la alcaldía. El día 11 nuestros concejales votan a favor de esa nueva alcaldía y cuando se tienen que producir los decretos de delegación de Aria en base al acuerdo que habíamos firmado, la plataforma se niega a firmar esos decretos. Desde Coalición Canaria sigue insistiendo en que han cumplido el pacto a rajatabla y que en cambio es la PMH quien de momento no ha respetado su parte. Y ahora lo único que toca y el único debate que cabe es que la plataforma cumpla su parte, como además se comprometió y firmó que iba a hacer. Hoy está previsto que sigan las conversaciones entre Coalición Canaria y el partido de José Torres Estinga en busca de una salida a la crisis que deja a la alcaldesa en minoría con serias dificultades para sacar los asuntos importantes para el municipio. Don Jesús, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar? Porque no pinta nada mal. Nada bien, perdón, Nada bien. El asunto. No, mira si no pinta bien, que ayer teníamos una reunión y no acudieron. Con eso se lo digo todo. Por lo tanto, yo creo que es una deslealtad por parte de la PMH, una deslealtad por parte del señor José Torres Estinga. Nosotros hemos cumplido todas las bases, todos los puntos que estaba en el pacto de gobierno que firmamos y creo que yo soy proclive a no intentarlo más. O sea, será el comité local de Aría el que tenga, yo soy un simple afiliado más que da su opinión, pero creo que son ellos los que tienen que tomar la decisión. ¿Pero usted cree que realmente Pepe Torres inicialmente no quería cumplir el pacto? Yo lo que creo que el señor José Torres Estinga, si no lo quiso cumplir al principio, no lo sé, pero ahora está claro que lo que quería hacer era tener la alcaldía y dejarlo fuera. ¿Pero no cree usted que precisamente Coalición Canaria estuvo forzando la situación? Tanto fue así que se retrasó el traspaso de esos poderes y que al final incluso la actuación del propio Armando Bonilla no presentándose en el Pleno da cierta credibilidad al planteamiento que hace Pepe Torres. Armando Bonilla tenía una circunstancia fuera de la isla que estaba acreditada, que no podía acudir y no hacía falta ni siquiera su voto para nosotros poder cumplir con el pacto de gobierno. Por lo tanto, no se pueden escudar en eso porque él, a día de hoy, Armando Bonilla, no le ha hecho ninguna deslealtad a la PMH. El que sí la ha hecho es la señora alcaldesa y el señor José Torres Estinga, a Coalición Canaria, no cumpliendo el pacto firmado. No es verdad que estaban divididos previamente a esa toma de posesión y que había dos que decían que vamos hacia adelante y dos que nos quedamos aquí, que de Pepe nunca se sabe. En la reunión que hubo entre los concejales y la Dirección Insular de Coalición Canaria nunca se estableció eso, estaban todos unidos y lo único que Armando Bonilla, el día que se convocó el Pleno, en función de la renuncia, no podía asistir. Lo único que no ha cumplido es que dejarlo claro la PMH y no hay, creo que, más debate en ese asunto. Yo ya he dado mi opinión al respecto, creo que ha sido un fracaso total por parte de Coalición Canaria y de la PMH en este acuerdo que le va a perjudicar a ambos partidos. Creo que efectivamente, como bien insinúa Manolo García Deni, el señor Bonilla se equivocó, pero también creo que Pepe Torres y la alcaldesa tuvieron que, porque yo si fuera alcaldesa, lo que me gustaría es estar con la mayoría. Me gustaría poder sacar todos los asuntos que considerara de interés. En estas circunstancias no sé si va a ser lo mejor, pero, insisto, creo que Pepe Torres debió de dar, con la experiencia política que tiene, si quería salvar el pacto, debió de dar un tiempo prudencial antes de tomar la decisión de no incorporar al grupo de gobierno al señor Bonilla por deslealtad. Entendiendo desde el punto de vista de José Torres que este señor quizá metió la pata en su día cuando hizo una serie de denuncias 2 días antes de que se fuera a hacer el cambio de alcaldía. Pero creo que ha sido un fracaso
de esas dos formaciones políticas. Don Jesús Machín Tavío, muchas gracias, mucha gracias a suerte ustedes. y esperemos que las cosas vayan bien cuando se inicie el próximo curso político, que empezará a principios de septiembre. A principios de septiembre, sí. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar de cómo viene este nuevo curso político, que va a ser un curso político muy marcado precisamente por las elecciones. Don Manuel García Dene, muchas gracias. Hasta el viernes, Jorge. Por cierto, tenemos una fotografía del árbol, famoso árbol del parque de Arrecife. No sé si lo podemos ver. Bueno, ese árbol pues lleva un año, creo que el Ayuntamiento de Arrecife intentando talarlo, porque consideran que es un peligro, porque un día se va a pasear, se va a caer cuando pase una señora mayor por ahí y puede hacerle algo de daño. Bueno, pues finalmente parece que ya el Cabildo ha dicho que no hay ningún problema, que si hay peligro, pues que se tire o que se tale. Pues ya era hora que se tomara una decisión menor, pero importante al respecto. Nosotros regresamos mañana. Buenas tardes.